Buenas tardes. Hoy, jueves 7 de octubre, nosotros, el equipo 4, conformado por Mayela Rivas Salazar, Daniel Castro Figueroa, Diego Campos González y yo, Sebastián Moreno Delgado, venimos a exponerles la presentación que hicimos sobre el tema de el Renacimiento hoy. Esta presentación se da principalmente entre los enfoques de algunos historiadores como Paul Oskar Christeller, Eugenio Garin, Erwin Panofsky y Jean Delamont sobre el Renacimiento. El primer criterio que se da en esta presentación es del historiador Paul Oskar Christeller, con su obra Studies in Renaissance, Thought and Letters. Este considerable estudio se centra principalmente en el humanismo, aunque amplía su perspectiva al conjunto de producciones literarias y artísticas. También centra su interés en las relaciones entre Edad Media y Renacimiento. Christeller dedica el primer capítulo de su estudio sobre Marsilio Ficino, al trasfondo escolástico del humanista. En este demuestra que el aristotelismo de Ficino es heredero directo del aristotelismo medieval, que descubrió durante sus estudios filosóficos en la Universidad de Florencia. Christeller estudia en específico el caso de Giovanni Corsi, nacido en el seno de una familia noble de Florencia en 1506. Este redacta la vida de Ficino, que contiene fervorosos elogios hacia los Medicis, y en 1512 estos recuperan el poder de Florencia. El mismo gobierno es en el que se encuentra Giovanni. La Academia de Florencia, que se inaugura en dicha ciudad en el siglo XV, tiene un papel central en la difusión de las ideas de Marsilio Ficino. Este redescubrimiento del pensamiento griego y romano antiguos, que se difunde desde Italia a gran parte de Europa, es uno de los elementos considerados como los más característicos de aquello a lo que llamamos Renacimiento. Christeller dedica un capítulo entero a la presentación de Lorenzo de Medici. En sus poemas y escritos, Lorenzo parece haber tomado de Platón la definición del amor como deseo de belleza, la distinción entre el amor celestial y amor terrestre, el esquema de la triple belleza, alma, cuerpo y voz, y el concepto de belleza divina como fuente de toda belleza concreta. En el primer tema, y el más importante, se refiere al estatus del hombre en la sociedad y el universo. Insiste en la necesidad de definir el término humanismo asociado a los letrados del Renacimiento. No se trata ya simplemente del hombre en sí mismo, en su naturaleza, su existencia, su destino, sino del hecho de que los letrados del Renacimiento están impregnados de aquello que llaman humanidades, es decir, la cultura de los grandes pensadores y escritores de la antigüedad griega y romana. Christeller, en la segunda parte del primer tomo, puede engrosar el historial de confrontación entre Edad Media y Renacimiento. Algunos humanistas, sin embargo, se empeñaron en afirmar el poder intelectual del hombre con una certeza excesiva. El renacimiento aristotélico, que se había implantado en el pensamiento medieval en los siglos XIV y XV, prevaleció hasta fines del siglo XVI. Los humanistas, luego de haberse enfocado en los autores antiguos, se dispusieron a la lectura de los padres de la Iglesia y, al leer por sí mismos el griego, tradujeron al latín, algo que no se había hecho antes. Christeller se detiene a sí mismo en las relaciones entre el pensamiento y, de manera general, la cultura del Renacimiento y la música. Finalmente, terminemos la breve exploración de esta obra de Christeller, citando el pasaje donde evoca lo que era una fiesta del Renacimiento, expresión de aquellos placeres colectivos que, si bien la Edad Media había conocido, entonces tuvieron, particularmente en las cortes,
y en los festejos principescos un auge y un esplendor excepcional. Ahora vamos a hablar de Eugenio Garin, un historiador italiano moderno del Renacimiento. Garin comienza por afirmar que la mayoría de los historiadores del siglo XX ha revalorizado la Edad Media y devaluado la reputación del Renacimiento. Experimenta, contradictoriamente, la necesidad de destruir las grandes catedrales de ideas y los grandes sistemas lógicos y teológicos que dominaron la Edad Media. El Renacimiento, a su vez, promovía los estudios humanistas. El hombre ocupaba ahora el primer lugar, a diferencia de la influencia avasalladora de Dios en el pensamiento y la sociedad medievales. El platonismo, en particular, se había vuelto modelo y fuente de inspiración, considerado como una filosofía con todas las aperturas y todas las convergencias, meditación moral de una vida atravesada por la esperanza. También era un pensamiento que ayudaba a escaparse del mundo y a buscar la contemplación. En su epílogo, Eugenio Garin reitera hasta qué punto el humanismo del Renacimiento constituyó una recuperación de la confianza en el hombre y en sus posibilidades, así como una comprensión de su actividad en todos los sentidos. Afirma, por un lado, que Italia es el centro y residencia del Renacimiento, y, por otro, que el hombre nuevo al que ha creado reúne sobre ese territorio todos los conflictos. Erwin Panofsky. En su obra Renacimiento y Renacimientos en el Arte Occidental, de 1975, el arte se consolida como un campo fundamental de investigación y reflexión. El Renacimiento pasa del singular al plural, es decir, no hubo uno, sino unos renacimientos. Los otros renacimientos son anteriores al Renacimiento propiamente dicho y se vuelven sus precursores. Jean Delumeau, el gran historiador francés, proporcionará el último punto de vista general sobre el Renacimiento. Insiste en el doble surgimiento de la palabra Renacimiento. En su volumen Une histoire de la Renaissance, Jean Delumeau describe la difusión del nuevo arte, primero a partir de Florencia en Italia, y luego de Italia al resto de Europa. También evoca las evoluciones y las rupturas en los ámbitos de la instrucción y la educación, el papel de la imprenta, la creciente escolarización, la decadencia de las universidades y la importancia de las cortes, las mujeres instruidas y los autores cada vez más numerosos, la aparición en la pintura de una nueva organización, el taller, sobre todo asociado con la pintura al óleo y de caballete, inventada en los Países Bajos en el siglo XV, y las sociedades cultivadas que retomaron de forma inédita el término academias del griego antiguo. Jan aborda el tema de la modernidad en el ámbito religioso con el título de Grandes Transformations Religieuses, Grandes Transformaciones Religiosas, donde deja claro que piensa sobre la reforma y en el nacimiento de una rama separada del cristianismo, el protestantismo en sus dos formas principales, el luteranismo y el calvinismo. Es evidente una evolución mayor para los hombres y mujeres de esas épocas en las que el ateísmo era raro. En el Regard d'ensemble sur la Renaissance, panorama general del Renacimiento, que Jan presenta al final de su obra, Los límites del Renacimiento, lo define como un gran paso hacia adelante, al que justifica con el desarrollo de obras artísticas y literarias que habrían alcanzado la cumbre. Pero, para él, lo que hace del Renacimiento un periodo de pleno derecho son dos grandes novedades que cambiaron el curso de la historia: el descubrimiento de América y la realización de una circunnavegación mundial, así como la ruptura de la cristiandad latina en el protestantismo y el catolicismo.
Conclusión. El Renacimiento no representa, en su opinión, un periodo particular, sino que constituye el último renacimiento de una larga Edad Media. Por otro lado, a causa de la mundialización de las culturas y la descentralización de Occidente, se ha puesto en entredicho el principio de la periodización en la historia, un instrumento necesario para el historiador, aunque la periodización debe emplearse con mayor flexibilidad de lo que se ha hecho desde que se comenzó a periodizar la historia. De parte de mis compañeros y parte mía, muchas gracias por su atención.